falla. Entonces, primero que nada, les quiero hablar un poquito del comportamiento de elementos de acero flexión y quiero mostrarles unos videos que ya vimos. Pero de todas formas, ahora lo entendemos un poco mejor. Entonces, lo que vamos a ver en el video es básicamente una fuerza que está ejerciéndose en la viga, lo que va a producir un aumento en el momento. La viga entonces se va a deflectar en esta dirección. Como hay un momento, uno esperaría que el ala que está arriba se comprima y el ala que está abajo se traccione, ¿verdad? Por momento. La fila de arriba se comprime, la de abajo se tracciona y el pandeo ¿dónde ocurre? Arriba abajo. El pandeo uno esperaría que ocurra en el ala comprimido, ¿verdad? Porque el pandeo ocurre en elementos de compresión. ¿Sí? Yo cuando tracciono un elemento no falla por pandeo, por eso cuando lo comprimo. Entonces aquí ustedes saben que cuando hay flexión van a haber fibras de arriba que se comprimen, fibras de abajo que se traccionan y bueno, al medio del eje neutro va a haber una fibra que no se deforma nada. ¿Qué es lo que uno esperaría entonces? Que se produzca una inestabilidad en esta parte del sistema. ¿Sí? Si pandea esta ala, lo que va a pasar es que se va a poner lo que denominamos pandeo lateral torsional. ¿Qué significa eso? Que la viga va a volcar hacia afuera, ¿ok? Porque aquí hay una inestabilidad. ¿Por qué sucede eso? Porque la distancia entre los apoyos, hay un apoyo, aquí está aplicada la carga acá, hay un apoyo acá, hay un apoyo por allá, ¿verdad? La distancia libre que permite el pandeo, la longitud de pandeo efectiva, es importante. Así que es importante esa longitud, entonces va a haber un efecto de pandeo global. Ya recuerden, pandeo global, pandea la sección completa, pandeo local, pandea un elemento de la sección. ¿Ya? ¿Dónde va a pandear? En los elementos que están comprimidos. Entonces, lo que está pasando es que aquí se está aplicando la fuerza versus el desplazamiento vertical del pistón, y aquí se está graficando la fuerza versus el desplazamiento fuera del plano. Vale decir, esto va a empezar a aumentar, cuando llega a 150, ¿se fijan? Va a empezar a aumentar este valor. ¿Qué significa eso? Que esta viga está saliendo del plano, está pandeando hacia un pandeo lateral torsional. Entonces hay una torsión que va hacia afuera. Eso es lo que está sucediendo. Si se fijan, no aumenta casi nada la fuerza y las deformaciones aumentan mucho. Estamos en presencia de un fenómeno de pandeo. Entonces, el pandeo también ocurre en flexión porque hay elementos que pueden pandear porque están en compresión. ¿Vale? Eso es lo primero. Entonces, esto es un pandeo global o pandeo lateral torsional. Entonces, si es que uno quiere hacer la analogía entre compresión y flexión, ocurre más o menos lo mismo, ocurre un pandeo global y también podría ocurrir un pandeo local. ¿Ya? Entonces, este es el pandeo global. Si fijan, todo el perfil sale fuera del plano. Si es que yo pusiera muchos arrastramientos para evitar ese pandeo fuera del plano, lo que uno esperaría o lo que podría suceder es que hay un pandeo local en esta porción, pero solo del ala, no de todo el perfil hacia afuera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esto es pandeo global. ¿Sí? Y el pandeo va a depender de, entre otras cosas, de la longitud entre los apoyos transversales del sistema, del elemento. Depende de la longitud de la viga. Ahora vamos a ver un video que nos va a mostrar el pandeo local. Entonces, ¿dónde vamos a ver el pandeo? Vamos a ver el pandeo en el ala que está comprimido. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de la esbeltez del ala, de un factor lambda. ¿Sí? Pandeo global, recuerden que depende de la longitud del elemento. Pandeos locales depende de la esbeltez de las plagas que forman las secciones. Entonces, aquí vamos a ver pandeo, entonces se va a cargar así y esto es desde arriba, entonces esto no se puede ir hacia el lado. Entonces uno esperaría que en esta sección no exista pandeo global, sino que exista un pandeo local de los elementos. Lo que vamos a ver ahora. No se ve muy bien, pero la idea, ustedes pueden ver cómo las alas se empiezan a pandear localmente. O sea, ahí se puede ver que hay como una bolita, ¿verdad? Eso es pandeo de plano. ¿Ya? Y no se va afuera la viga porque están estos apoyos que restringen ese volcamiento. ¿Ya? Entonces, exactamente lo mismo. ¿De qué depende que esto ocurra o no ocurra? Va a depender de la esbeltez del ala. Entonces, no vamos a volver a la tablita que sale los límites cuando un elemento es compacto, esbelto, completo. Entonces, así se ve desde arriba y se puede ver cómo pandea, ¿verdad? Aquí se ve un pandeo, se forma, no sé, una especie de acordeón, si ustedes quieren.
porque se está pandeando localmente el elemento. Pero esa es la idea. Entonces quería mostrar que no hay una inestabilidad lateral en ese sentido. ¿Ya? Entonces cuando yo pandeo local, está la liga en ese sentido y va a pandear así. ¿Verdad? Fuera del plano, con torsión. Cuando está restringida, entonces va a pandear el mismo elemento, en el mismo eje. Entonces, primero vamos a estudiar, desde este punto a este de aquí. La próxima clase vamos a estudiar esto y vamos a hacer por lo menos 3 ejemplos para que quede bien claro estas cosas que vamos a ver. Primero vamos a ver vías no afectas a pandeo lateral torsional. Vale decir, puede ocurrir fluencia del perfil o pandeo local. Después vamos a ver vías afectas a pandeo lateral, donde va a entrar el pandeo global del elemento. Entonces, lo primero que puede ocurrir, el primer modo de falla que nos va a importar como comportamiento último, si es que uno hace un análisis de tensión admisible, la tensión admisible es la de fluencia. ¿Verdad? Cuando comienza a fluir, digamos, una sección rectangular como esta. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que cuando tenemos una sección rectangular o cualquier sección simétrica, la tensión máxima va a ser el momento dividido por la inercia con respecto al eje que yo estoy flectando por la altura más alejada a la fibra traccionada o comprimida. Sé que esa fibra está fluyendo, entonces se define el límite elástico. Desde ese punto hacia adelante empieza a haber fluencia de las distintas fibras. ¿Cuánto vale el momento de fluencia? Vale simplemente la sección de fluencia del material por el módulo de sección elástica. Esto está tabulado en algunas tablas. Esto es cuando hay perfiles que no tienen tensiones residuales. Por ejemplo, si es que ustedes hacen un perfil plegado, tienen un perfil con una lámina y lo plegan para hacer, por ejemplo, una C, lo que van a hacer es que van a producir tensiones residuales. Entonces, eso va a limitar el valor del momento de fluencia, restando un porcentaje de la resistencia nominal. Normalmente este factor se toma como 0.3 la tensión de fluencia. ¿Sí? Eso es cuando hay tensiones residuales. Cuando estamos trabajando en formulación LRFD, vale decir carga última y resistencia última, en realidad lo que nos importa no es cuando inicia la fluencia, sino que cuando plastifica toda la sección. Esa es la resistencia final del elemento. Ese comportamiento inelástico de nosotros nos va a importar. Esto va a ocurrir solo si, como dice allá, solamente va a haber fluencia completa o momento plástico si es que no hay pandeo local. Porque si es que hay pandeo local, entonces va a fallar antes por pandeo local. Si es que es suficientemente compacto la sección, se va a producir la fluencia. Entonces, la fluencia ocurre en fracciones no compactas, ¿ok? Vale decir, donde las alas, por ejemplo, no son esféricas. Entonces, si yo tengo una sección rectangular, el momento plástico teóricamente se alcanza para una deformación infinita. ¿Ya? Tal que si es que esto es infinito y yo subo un poco sobre el eje neutro y ya está fluyendo. ¿Sí? Si es que yo veo tensión de fluencia desde aquí hacia arriba, entonces voy a tener 2 diagramas como este que está acá. Entonces, esta sección está el eje plástico en este caso, que divide las secciones de compresión y en tracción. El eje plástico, desde aquí hacia arriba está todo fluyendo, desde aquí hacia abajo también está todo fluyendo, pero en la otra dirección. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale el momento plástico. Entonces, voy a tomar esta sección que está ahí, la sección rectangular, toda la sección rectangular, después la vamos a hacer con un perfil I. Entonces, el momento plástico sección rectangular. Entonces, tengo una sección, ¿verdad? Que si yo la veo de frente, tiene por ejemplo un ancho B, una altura H. ¿Sí? Esa es una sección rectangular si ustedes ven eso de frente. Entonces, la flexión va a ser en torno a ese eje. Esto que está arriba se va a comprimir, esto que está abajo se va a traccionar. Cuando está fluyendo completamente la sección, lo que divide el bloque de compresión
y de tracción se denomina eje plástico, que no es lo mismo que el eje neutro. En este caso coincide, pero podría no coincidir. ¿Ya? Entonces, esta línea que está acá, que divide las dos regiones, se llama eje plástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí van a haber tensiones de compresión. Está todo a la misma tensión, está todo plastificando. En la dirección pasa lo mismo. Y esto tiene una resultante. Vamos a llamar C1 y una resultante C sub 2. Con respecto al eje plástico, esas resultantes están. Como este es un bloque rectangular de tensiones, entonces la resultante por dónde pasa en esta figura. Por la mitad, ¿verdad? Entonces esto que está aquí, esto vale H, esto vale H medio, entonces esto vale H cuarto, ¿verdad? Entonces, en el fondo, esa compresión va a ser un momento C1 por H cuartos con respecto a este punto. Entonces esto que está aquí vale H cuartos, H cuartos. Entonces, ¿cómo podemos calcular el momento? Simplemente multiplicando C1 por H cuartos más C2 por H cuartos. Es el momento que hace con respecto a ese eje. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto vale C1 y C2? ¿Ya? Hay algunas cosas que tenemos que considerar antes de hacer eso. Como es una viga, uno asume que la viga no tiene fuerza axial aplicada, ¿verdad? Entonces significa que la integral de las tensiones, las sumatorias de fuerzas con respecto a ese eje tiene que ser igual a 0, porque no hay fuerza axial aplicada. ¿Ya? Entonces, como no hay fuerza axial, entonces por sumatoria de fuerzas axiales se tiene que C1 menos C2 tienen que ser igual a 0. ¿Ya? La integral de los esfuerzos en esta parte vale C1 y C2 van en direcciones contrarias, tiene que ser igual a 0 porque no hay fuerza axial aplicada. Eso implica necesariamente que C1 en magnitud tiene que ser igual a C2. ¿Ya? Y como todo está fluyendo, básicamente significa, esto implica, entonces C1, nosotros sabemos que va a ser la fluencia por el área en compresión. ¿Sí? C2 va a ser la tensión de fluencia por el área en tracción. Como todo está fluyendo, entonces necesariamente el área de tracción y en compresión tienen que ser iguales. Por lo tanto, son iguales. O sea, en este caso, como que es un poco obvio, imagínense que usted tiene un perfil como ese. ¿Cómo ustedes calculan el eje plástico? Calculan el eje plástico, por ejemplo, esto va a estar por acá, en donde el área en compresión tiene que ser igual que el área en tracción. Ese es el eje plástico, así se define el eje plástico. ¿Ya? Para una sección que no es simétrica. Esa es la forma de determinar el eje plástico, y es importante que ustedes lo sepan porque se lo van a preguntar seguro. Entonces, tenemos eso está ya. Entonces, ¿cuánto vale el área de compresión y el área de tracción? El área de compresión es igual al área de tracción, y eso vale B por H medio, ¿verdad? El área de compresión, esto está acá, el área de tracción, esto está acá. B por H medio. ¿Sí? Por lo tanto, el momento plástico va a ser igual a C1 por H cuartos más C2 por H cuartos. Yo sé que C1 vale FI por el área de compresión. Eso va multiplicado por... Profe, ¿el eje plástico va a coincidir con el eje neutro para secciones simétricas? Y C sub 2 vale...
Entonces, vale C1 por la distancia más C2 por la distancia, ¿verdad? Esto de aquí, C1 y esto de acá, vale C2, ¿vale? Y eso es por la distancia que hay entre el eje plástico y la fuerza. Ustedes calculan eso, van a llegar, esto vale FI y de cuarto. Y eso también se puede escribir como FI por Z, donde Z es este factor que se conoce como módulo plástico. Este aquí se conoce como módulo plástico. Módulo plástico que en las tablitas que ustedes ven de diseño está definido para cada uno de los perfiles. Entonces ustedes, para cualquier perfil, para calcular el módulo plástico, buscan esto en la tablita y lo multiplican por la ecuación de fluencia. Así es fácil se calcula un momento plástico. ¿Quedó claro? La primera parte es sencilla. Veamos qué ocurre cuando tenemos un perfil I. ¿Ya? Aquí el perfil I, bueno, es un poco más complejo, pero es más o menos lo mismo. Esto es un perfil simétrico, por lo tanto el eje plástico pasa justo por el medio. Recuerden que el área de arriba tiene que ser igual al área de abajo. Se tiene que pasar necesariamente por el medio porque es simétrico. Esta es la distribución de tensión, fluencia y fluencia, pero tengo aquí, en vez de un solo bloque como antes, tengo dos bloques. Ahora tengo un bloque que actúa en la mitad del ala, o sea, perdón, del alma, y tengo un bloque que actúa en el ala de arriba, y lo mismo abajo. Obviamente, C1 es igual a T1 en módulo, C2 tiene que ser igual a T2 en módulo, ¿verdad? Y esta fuerza que está acá va a actuar en la mitad de este bloque y esta va a actuar en la mitad de este bloque. Entonces yo puedo calcular fácilmente cuánto vale el momento plástico, simplemente haciendo momento con respecto al eje plástico. ¿El momento ahí qué significa? ¿Momento de influencia? El momento de influencia, sí. Entonces lo que dice es que esa relación es que tan distinto está desde que fluye hasta que plastifica completamente. Entonces esto dice que el momento plástico, cuando fluye todo, es menos del 10% del momento de influencia. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Cuando haces un perfil I, lo que estás haciendo es que estás tirando mucha área afuera. Entonces, se llega muy rápido a que todo plastifique. A diferencia de cuando teníamos la sección rectangular, este valor era de 1.5. Entonces hay que aumentar el 50% de momento para que plastifique todo. En este caso no, porque hay mucha área que está muy alejada del eje plástico. ¿Ya? Entonces tenemos eso que está aquí. La distancia que hay entre estos puntos, debido a la distancia, aquí yo sé que esto vale 410, ¿verdad? Entonces la distancia es 410 dividido 4, ¿verdad? Porque es un cuarto de ese rectángulo. Eso es 10,25. Y además necesito saber cuál es la distancia entre... El C2 vendría siendo un cuarto del largo del alma, ¿no? Del alma, solo el alma. Entonces este va a ser la mitad del alma más la mitad del ala, ¿verdad? Entonces va a ser, si ustedes calculan eso, ahí da, esto vale 21,5. Sí, esas son las distancias, ¿ya? Porque los bloques uno los puede cambiar por una fuerza concentrada que pasa por el medio, no con un bloque rectangular. Si fuese un bloque triangular, entonces es 2/3 de la altura. Tenemos eso, entonces podemos calcular el momento plástico, ¿verdad? Entonces, esta fuerza y esta fuerza hacen el mismo momento, esta fuerza y esta fuerza hacen el mismo momento. Entonces, el momento plástico, la sección I. Entonces, el momento plástico, como esta fuerza y esta fuerza hacen el mismo momento, voy a multiplicar por 2 el aporte de esa y de esa. Va a ser entonces el módulo de C1 va a ser el módulo, esto que está acá, de esta fuerza integrada, es
FI por el área de ese segmento. El área de ese segmento son 2 centímetros. ¿Ya? Ese es el módulo de la fuerza de compresión. Es FI por el espesor multiplicado por la mitad de la altura. ¿Verdad? El módulo de la fuerza 2. Aquí, esta es la 2. Esta es la 1. El C1 es el que actúa en el ala. Y el C1 es FI por el área que está en el ala, ¿verdad? Que serían 2 centímetros por 30. ¿Verdad? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, eso es cuánto vale el aporte. Entonces, aquí hay que multiplicar 2 por C1. C1 actúa a 21.5 centímetros y C2 actúa a 10.25 centímetros. Y si ustedes calculan eso, les va a dar un número. ¿Sí? Ese número es el módulo plástico de esa sección en particular. Recuerden que si ustedes de una tabla obtienen cuánto es el módulo plástico, lo multiplican por la sección de influencia, les da el momento plástico. ¿Ya? Esto está tabulado en las tablas. Pero si es que no les doy el módulo plástico, es fácil de calcular también cuánto vale ese módulo. ¿Sí? Simplemente igualan áreas y hacen sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto en realidad. Hacen sumatoria de momentos con respecto a este punto, le va a dar el mismo valor porque el momento puede variar. ¿Ya? Es independiente. Eso está ahí y pueden calcular el factor de forma y hay que aumentar un poquito el momento para llegar al momento plástico. Entonces, esto que está acá es una situación límite. ¿Ya? Una situación límite en la cual yo subo un delta y ya está fluyendo. ¿Verdad? Ya tiene mucha deformación. Eso parece poco razonable. Porque eso se da solamente cuando la deformación es infinita. Y eso no ocurre en la realidad. Entonces la pregunta que viene ahora es ¿qué pasa si en vez yo de tener aquí deformación infinita tengo una deformación de 4 veces la fluencia? ¿Qué significa eso? Que hay un sector aquí que está en rango plástico, o sea que está en rango elástico. ¿Ya? Esto es una deformación que puede suceder en la realidad. Que no sea infinito, sino que simplemente 4 veces la fluencia vale decir una deformación del 0.8%. ¿Ya? Eso es posible de ver. Y vamos a ver con esta deformación qué tan cerca estamos del momento plástico teórico. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, verdad? La distribución de deformaciones infinita no es práctica, no se ve en la realidad. Esta sí. ¿Ya? Entonces, esta sección que está acá, esta sección está elástica. Fluyó todo lo que está arriba y esto está elástico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el momento plástico y le voy a restar un triángulo elástico. Y así voy a tener la misma distribución de tensión. Es lo mismo, solamente tengo un valor y le resto lo que sobreestimo. Entonces voy a tener que el momento para esa deformación va a ser lo mismo que el momento plástico menos el triangulito que adicioné. Entonces voy a restar un triangulito para tener la misma distribución de tensión. ¿Ya? Antes yo tenía una deformación, digamos que desde aquí hasta acá había fluencia, entonces ahora voy a restar simplemente esta área que está acá. Y voy a obtener eso, simplemente restando. Entonces lo que tengo
distribución elástica. Y según el dibujo, desde el eje neutro hasta la afluencia es la mitad de ese 11.25, simplemente un cuarto hasta desde arriba. Entonces, desde aquí hasta acá, por semejanza del triángulo, puedo calcular si yo conozco cuánto vale esto, y esto, entonces puedo calcular cuál es la diferencia de altura. ¿No? Y eso, si es que yo hago, me da ese numerito que está ahí, pero en realidad es la mitad de eso. Desde aquí hasta arriba es la mitad de eso que está ahí. Entonces, esa distancia que está ahí, aquí va a haber una flechita de compresión. Una flechita de compresión, en donde, si eso vale 11.25, entonces la resultante está a 2/3 de esa altura, ¿verdad? Porque es un triángulo. Ese es el baricentro. Entonces, esto que nosotros llamamos X sub E es 11.25 centímetros por 2/3. ¿Sí? Esa es la distancia que hay del eje neutro y la fuerza que voy a restar. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como esto es simétrico, va a haber una fuerza acá y una fuerza allá, dos veces C sub E por el brazo de palanca, que sería 11.25 medios por 2/3 de aquí en medio. La distancia total era 11.5, entonces es un medio. ¿Cuánto vale C sub E en este caso? C sub E va a ser base por altura dividido 2, ¿verdad? Por la relación constitutiva. El C sub E va a ser base por la altura, va a ser el espesor del arma multiplicado por la altura, y eso base por altura dividido 2 por efecto, ¿verdad? Simplemente integrando este triangulito. Por lo tanto, nos da ese valor. ¿Sí? Ese es el valor local. Entonces, esto es una distribución de tensiones razonable que puede observarse en la realidad. Si ustedes comparan este valor con el que nos había dado subiendo de formación infinita, la diferencia es súper poca. Este menos D es como de un 0,06%. ¿Ya? Si ustedes multiplican por ese factor el momento plástico, les da el momento que acabamos de calcular. Entonces, para efectos prácticos, el momento plástico es una muy buena aproximación de una deformación de 4 veces la defluencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha área alejada del centro plástico. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que se concluye de este análisis. Entonces, el momento plástico, si bien es teórico, es una muy buena aproximación de lo que se podría ver en la realidad. Entonces, como ejercicio propuesto, hay tres ejemplos en los que ustedes tienen que calcular el momento plástico. ¿Sí? Lo que hay que hacer básicamente es encontrar el eje plástico, igualando áreas arriba y abajo, y después dividiendo en figuras que ustedes conocen donde pasa la resultante de fuerza, calcular los momentos. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a terminar un eje plástico, van a tener una fuerza resultante que va a pasar por acá, otra que va a pasar por aquí, otra que va a pasar por el centro del rectángulo, otra que está acá, y hacen sumatoria de momento, que va a dar el momento plástico. ¿Ya? Aquí lo mismo. Entonces, aquí como hay más área arriba, entonces el eje plástico va a estar no en la mitad, sino que un poquito más arriba.
y lo mismo. Entonces van a calcular aquí, impresión acá, impresión aquí, impresión acá y lo mismo abajo. Y calculan los. En este caso, se fijan los brazos de palanca van a ser distintos. Entonces hay que calcular el aporte de estas flechas y también de estas que van acá. Entonces, en fondo, una sumatoria de 3 fuerzas por distancia, de 6 fuerzas por distancia. Y lo mismo se hace allá. ¿Ok? Entonces, la metodología para obtener momentos plásticos es separar áreas iguales, todo está fluyendo y calculo sumatoria de momentos. Sí, es súper sencillo. Una vez que hagan 1 o 2 ejercicios van a tener una mecánica, van a hacer cualquier figura. Entonces, siempre les voy a preguntar figuras como rectángulos. A cualquier figura con rectángulos ustedes pueden calcular los momentos plásticos. ¿Pero usted nos va a dar el eje plástico? No, lo tienen que calcular ustedes. Y se calcula igualando áreas. Entonces tú tienes que ver el área que divide la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Entonces ahí tú tienes que armar una ecuación en donde tú no sabes la distancia, pones que vale x y después cuánto vale igualando áreas. ¿Sí? ¿Se entiende el procedimiento, verdad? Se lo puede preguntar, seguro. Con mucha seguridad le voy a preguntar eso. Entonces, si es que no hay pandeo local, una viga va a tener una resistencia nominal igual al momento plástico. ¿Ya? Pero puede haber pandeo local, ¿verdad? Que va a depender de los elementos que estén comprimidos. Entonces ahora vamos a ver el diseño de vigas no afecta a pandeo lateral torsional, vale decir momento plástico y pandeo local. Y por eso yo lo he molestado harto con esta tablita. Antes hemos visto la de compresión, ahora vamos a ver la de flexión. A diferencia de la de flexión tiene 2 columnas. ¿Ya? Una en donde si es que su vertiente es menor que este valor, por ejemplo, la sección es compacta. Si está entre este valor y este valor va a ser no compacta, y si es que es más grande que este valor va a ser esbelta. Entonces la resistencia hay 3 tramos. ¿Ya? Menor que esto, entre este y este, o mayor que ese. Hay 3 tramos. Si soy menor que esto que está acá, entonces va a haber momento plástico. Si soy mayor que este número, va a haber pandeo local elástico. Y si es que estoy entre medio, va a haber pandeo local inelástico. Lo mismo que pasa en compresión. Exactamente lo mismo, solamente lo vamos a ver a nivel de, no de que hay una compresión uniforme en toda la sección, sino que hay elementos que están comprimidos. Entonces aquí me importa, por ejemplo, me importa la vertez del alma comprimida, perdón, del ala comprimida. ¿Vale? Entonces, la resistencia va a ser básicamente un factor phi, que va a ser 0.9, por la resistencia nominal, por un momento último. Entonces, si es que se cumple esto, nuestra resistencia es adecuada. La pregunta es cuánto vale esto que está acá. Entonces, tenemos un primer tramo, en donde hay donde el elemento es compacto. Si es compacto, se puede desarrollar un momento plástico. Entonces, esta va a ser la resistencia. Si es que esto de aquí para acá, compacto. ¿Ya? Aquí tenemos compacto. Esta región es de no compacto. Esto que está aquí es esto. ¿Sí? Y estamos hablando de verteces locales. ¿Ya? Entonces, de la vertez del ala. ¿Ya? No la vertez de la sección completa. El pandeo local. Esto es local. Entonces tenemos primero momento plástico. Eventualmente puedo tener un elemento esbelto. Entonces aquí va a haber un pandeo crítico. Y entre estos 2 puntos, la norma asume simplemente una interpolación lineal. Entonces, en realidad lo que hace la norma es que vale esto, o si no, un término intermedio con una línea. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí dice sección compacta. Si la sección es compacta, entonces la resistencia va a ser el módulo plástico por la fluencia, ¿verdad? Lo que vimos recién. Esto que está aquí, esta sección que está acá, corresponde al caso A. Después hay un caso B, secciones que cumplen exactamente con que su vertez está en el límite entre no esbelto y compacto. Entonces, el punto B, que está acá, se refiere a esto, es un punto. Exactamente estamos acá. ¿Vale? Después dice secciones no compactas. Esto corresponde a que algunas fibras han fluido y otras no. Vale decir, hay pandeo inelástico. Punto C que está dibujado ahí, que está escrito ahí, corresponde a este que está acá.
el punto C. Y en la siguiente diapositiva va a estar el pandeo local elástico. Entonces tenemos un caso A, B, C, y después aquí hay un caso D. Pero como me voy a ver al tiro, este es el caso D que está en esa misma lámina. Pero esto que sucede acá, lo que sucede aquí, es el caso D. ¿Ya? Entonces, esas cosas están en la norma. Entonces, primero evalúo acá, si no estoy acá, evalúo acá, y si no, acá. Entonces son 3 ramos. Y recuerden, vuelvo a repetir que es muy importante, esto es pandeo local. ¿Ya? Pandeo local. Entonces, dependiendo del tipo de perfil que ustedes tengan, y si es que es laminado o plegado, entonces para calcular cuánto vale la rama D, que es la última, la de pandeo crítico, va a depender del tipo de sección. Si es que es plegado, si es que no es plegado, si es que por ejemplo es un perfil I, un perfil C o un perfil cajón. Eso va a depender de cada uno de los perfiles. Entonces ahí tú tienes que saber navegar la norma y ver dónde se encuentra cada una de las formas para calcular el F crítico. El F crítico es lo difícil, el W es el módulo elástico que está tabulado en que está en las tablas. Entonces esto es lo que ustedes tienen que calcular. Se calcula con distintas ecuaciones dependiendo del caso que están analizando. Entonces esta curvilla que está ahí vale para cualquier esbelta del ala, o sea, puede ser compacta, no compacta o esbelta, pero sí solamente sirve para almas que son no esbeltas, o sea, no, si no esbelta o compacta. ¿Ya? Cuando el alma es esbelta, hay un caso especial que lo vamos a analizar al final del capítulo, que es cuando pandea el alma. ¿Ya? Pero el alma no pandea por compresión, sino que pandea por corte. Entonces, por eso lo dejamos al final, vamos a analizar corte y está. Entonces, importante, esto es pandeo local. Pandeo local, ahora vamos a ver, cuando hablamos de vigas afectadas a pandeo lateral torsional, pandeo lateral torsional es el primer video que vimos, en donde el perfil pandeaba globalmente. Entonces, ahora vamos a ver la afectez global del elemento, para decir que importa el largo del elemento. ¿Ya? Entonces, aquí está la deducción de algunas ecuaciones de diseño que están en la norma. Básicamente, lo que uno ve matemáticamente, por si después lo quieren profundizar, obviamente esto no se lo puede preguntar en la prueba, pero es bueno que sepan de dónde viene. ¿Ya? Si ustedes tienen una viga como esta y aplican el momento uniforme, esto es un momento uniforme. ¿Ya? Vale decir, hay un momento constante en toda la viga. Lo que va a suceder es que eventualmente, si es que yo hago un corte aquí y veo lo que pasa ahora allá, veo esto que está acá. Entonces, esta ala se va a comprimir porque el momento está comprimiendo el ala superior, se va a comprimir y eventualmente esto va a pandear. ¿Cómo va a pandear la externalidad? Esto va a tender a volcarse. ¿Ya? Pandeo lateral torsional. Y como ven, es un pandeo global. ¿Ya? Pandeo global, eso es importante. Entonces, partiendo desde esa configuración, donde está toda la deformación, cuáles son las relaciones que hay en la cinemática del problema, uno puede plantear todas las ecuaciones diferenciales. No quiero demostrar, digamos, paso por paso, está todo escrito en la presentación. Uno puede llegar a la ecuación diferencial de pandeo lateral torsional para momento uniforme. Entonces ahí está la demostración. Si alguien la quiere ver. Tenemos la ecuación diferencial, ¿verdad? Y lo que hemos hecho siempre, pasamos a una ecuación que ya sabemos resolver. La solución ya la hemos estudiado 2 veces, ¿verdad? Y sabemos cuáles son las soluciones, por ejemplo, cuando hay dos rúbricas. Aquí es como un tema una cosa bien común, y aquí sale cuánto vale el momento crítico. Entonces la solución, recuerden ustedes, sacan cuánto vale ese alfa L, con el alfa L, en este caso vale pi, está definido aquí y pueden despejar cuánto vale L. ¿Verdad? Lo que hemos hecho siempre. Entonces ahí está la solución cuando se considera resistencia sin aladeo y resistencia con aladeo. Esto que está aquí, este M crítico, es lo que está en la norma. Esta es la ecuación que sale en la norma. Entonces ahí está cómo se deriva esa ecuación. Está la demostración de la ecuación que sale en la norma. Eso es para una distribución de momento uniforme. Pero en la norma aparece un valor que es lo mismo, solamente que aquí hay un C sub P. Y ese C sub P es para considerar que el momento no es uniforme a lo largo de la viga. ¿Ok? Y eso es lo que hace C sub P. Uno puede tomar conservadoramente como 1,
o lo puede tomar como un valor más grande. Eso va a depender de la distribución de momentos que hay en la viga. Entonces, el momento es variable. Ustedes pueden separar la viga en 4 puntos, calcular cuánto valen los momentos, en valor absoluto, siempre los momentos van en valor absoluto, y calcular cuánto vale esto, que puede llegar a ser 2, por ejemplo. Entonces ustedes pueden amplificar la resistencia por 2. Entonces es bueno siempre evaluar este valor. Que va a depender de la distribución de momentos de esa viga. Entonces, para la siguiente evaluación que viene, van a tener que, para que vayan ahí tomando nota, van a tener que saber calcular momentos plásticos y van a tener que recordar un poquito de análisis estructural. Porque seguramente van a tener que determinar el diagrama de momentos de algún caso sencillo. ¿Sí? Pueden traer lo que quieran, ¿sí? Si quieren traer pronto, yo no sé lo que era, pero me enseñaron que lo quería, pueden traerlo, por ejemplo. Pero yo les voy a dar algo que pueden hacer a mano. O sea, les voy a dar una estructura isostática. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo una distribución de momentos en una viga que tiene esa forma. Entonces, yo necesito identificar el momento máximo. El momento máximo está acá, por ejemplo. O sea, yo tengo el valor, siempre en valor absoluto. Y además tengo que determinar el momento máximo en A, B y C, que es en el primer cuarto, en el segundo cuarto y en el tercer cuarto. Entonces, en este caso, tenemos que calcular la ecuación del elástico. No, porque les voy a. No, porque es que, si es que, por ejemplo, yo te pongo, no sé, el semestre pasado, por ejemplo, yo hice un problema donde hay una fuerza puntual. ¿Sí? Entonces, eso ustedes lo pueden calcular a mano. Entonces, ustedes saben, o sea, no les importa cuánto vale el momento máximo, no importa cómo varía a lo largo de la longitud. Entonces, en este caso, esto va a generar un diagrama de momento como así. Entonces, ustedes aquí, este que está acá es el Mmax. Además, tienen que ver que está en un cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos, que va a ser el A, B y C, y lo meter de esta forma. Y ahí ustedes pueden determinar cuánto vale ese suma. Entonces, yo les puedo poner cualquier, les puedo poner, por ejemplo, en vez de eso, estoy inventando algo como eso. Nos dividimos un momento, es así. Entonces, ahí ustedes pueden calcular cuál es el máximo en el cuarto. Eso le va a poner un caso muy sencillo, pero ustedes tienen que saber calcular este diagrama de momento para evaluar cuánto vale este área. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque eso me va a aumentar la resistencia de manera importante. Entonces esta es la fórmula de resistencia de pandeo lateral torsional para momento uniforme, pero si no es uniforme, entonces aquí va a tener un beneficio bien importante. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos están aquí. Si es que yo tengo, por ejemplo, una distribución triangular, ustedes pueden ahí están los ejemplos aplicados. Entonces, el máximo que está acá va a tener un cuarto, un medio, 3 cuartos. Y ahí, por eso lo evalúo con esta forma y me sale 1.67. ¿Qué significa eso? Que yo puedo aumentar la resistencia en casi un 70%, si es mucho. ¿Ya? Si tienen, por ejemplo, una carga puntual al medio, que está al medio, entonces le va a dar 1.32. Si es que tienen, por ejemplo, una parábola, parece una carga distribuida, le va a dar 1.14, no es mucho. Pero de todas formas, vale la pena hacer este análisis para aumentar la resistencia. ¿Ok? Entonces también es importante que lo sepan manejar. Entonces, ¿qué tenemos básicamente? Antes teníamos aquí alfa, ¿verdad? Alfa que separaba localmente si es que era compacto, no compacto o esbelto. Ahora simplemente vamos a tener longitud entre los apoyos. Recuerden que hay un problema global. Entonces importa el largo de la viga. Vamos a tener una longitud en la cual, si es que mi viga es más corta que este valor, va a haber un momento plástico. Si es que mi viga, la longitud de mi viga, es más larga que este valor, va a haber pandeo elástico. Si estoy entre medio, nuevamente va a haber una interpolación lineal. ¿Ya? Esta es la figura análoga. Solamente antes veíamos pandeo local, ahora estamos viendo pandeo global. ¿Sí? Antes sacábamos los valores de los alfa de la tablita, que habían 2 columnas, ahora vamos a sacar esto como una ecuación. ¿Ya? Y esta ecuación va a depender del tipo de perfil. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente ver cómo sacamos este valor y este valor. ¿Ya? Esto es la norma, aparece cómo se calcula, pero aquí en la presentación hay una pequeña demostración de cómo se llega a esos valores. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero calcular cuánto vale
la longitud que me define la zona plástica, tengo que igualar el momento plástico con el momento elástico. ¿Ya? Entonces que yo encuentro ese punto donde eventualmente se pueden encontrar. Por ejemplo, si es que C es mayor que 1, mucho mayor que 1, entonces esto se va a intersectar aquí. ¿Sí? El punto de intersección va a ser este para calcular el L elástico. ¿Ya? Si es que yo calculo eso, puedo saber cuánto vale eso. En cambio, si es que yo intersecto el valor del momento donde dice la afluencia cuando hay tensiones residuales, para decir el MR, con el pandeo lateral torsional, puedo contar cuánto vale el LR. Entonces, aquí hay un par de formas. Entonces, ¿cómo se determina el LR? Ahí está, se obtiene al igualar esta expresión con esta que está acá. Y ahí uno puede despejar cuánto vale el LR. Entonces ahí están todos los pasos que se sacan y sale que el LR vale esta ecuación que es gigante. Entonces, esa es la demostración. Simplemente es eso y esto está en la norma. Entonces ustedes, si conocen el perfil, o si conocen sus propiedades mecánicas, geométricas y el largo, pueden ver si caen en este patrón. Entonces esto se puede evaluar. Es todo un número para cada perfil, es todo un número. Para la estimación de la rótula del LP, digamos que ve si hay influencia o no, igualan el momento plástico al momento típico, y aquí de nuevo pueden despejar cuánto vale L. Y les va a dar, siendo algunos juegos geométricos, digamos, que sigue un poquito más, pueden despejar y les va a salir que el LP vale esto que está acá, que está en la norma. ¿Vale? Entonces, esto, voy a volver aquí. Ustedes van a tener, su viga va a tener un largo, ya supongamos, no sé, 5 metros. En la norma ustedes van a poder calcular para esa sección cuánto vale esto, cuánto vale eso. Y dependiendo de dónde caen, van a tener que evaluar momento plástico, pandeo elástico o pandeo elástico. Que es lo mismo que hacían para columnas, exactamente lo mismo. Bien. Entonces, para distintos perfiles, ustedes tienen que aplicar distintos capítulos de la norma, lo mismo que ocurrió para la compresión. Entonces, supongamos que yo les pido que calculen la resistencia flexural de un perfil cajón, como este que está acá. Te van a esta tablita y primero tienen que ver. Hay el test local, para decir. Entonces, si es que no hay, se aplican estas condiciones que son compresión. Entonces tienen que ir dependiendo aquí. La sección puede ser compacta, no compacta, o S de slender o esbelta. Dependiendo de lo que sale aquí, van a ver qué estado límite va a aplicar. Yield, que es fluencia, FLB, que es pandeo lateral torsional, flexural lateral buckling, o WLB, que es web lateral buckling. Puede ser también pandeo por la vertente del alma. Entonces, pueden ver cuáles son los límites que tienen que analizar para cada uno de los perfiles. O sea, hay varios ejemplos que yo puse. Aquí nuevamente lo que más conviene es que ustedes impriman el capítulo y vean en qué sección tienen que aplicar para los distintos perfiles. Y hasta ahí. Ya. Eso es lo que teníamos que ver hoy día. Yo sé que tienen hartas dudas con respecto a la tarea. Ya. Así que háganme sus preguntas, a ver si es que puedo guiar un poco. No les puedo decir la respuesta, pero les puedo decir más o menos.